Clase 2.4. Conversión entre kilogramos y libra. En el análisis nos dice, Carmen coloca en una balanza una bolsa de azúcar de 1 libra y en el otro extremo una caja de 454 clics de 1 gramo cada uno. A partir de ello responde, literal A, ¿cuál es el peso de los 454 clics? Hay que observar aquí en la balanza que esta se encuentra equilibrada. Es decir, a la misma altura tiene la pesa del lado izquierdo como la del derecho. Y cuando esto se logra, significa que el peso se ha igualado en ambas partes. Es decir, que lo que tenemos en la izquierda pesa lo mismo a lo que tenemos en la derecha. Entonces, aquí nos dice cuál es el peso de los 454 clics. Si nosotros vemos, aquí a la izquierda tenemos los clics y a la derecha 1 libra de azúcar. Eso significa que el peso de los 454 clics es igual al peso del azúcar. En otras palabras, es igual a 1 libra. Entonces, los 454 clics pesan 1 libra. Ahora, literal B nos dice, ¿a cuántos gramos equivale 1 libra? Recordemos que los clics estaban dados sus pesos en gramos, entonces hay que encontrar el peso de estos 454 clics. Cada clic dice aquí que pesa 1 gramo. Si nosotros multiplicamos la cantidad de clics por el peso de cada uno, es decir, 454 por 1, vamos a obtener 454 gramos. Y este peso en gramos sería igual a la libra de azúcar, el peso de la libra de azúcar, es decir, a 1 libra. En otras palabras, 1 libra equivale a 454 gramos o 454 gramos, hacen 1 libra. Entonces aquí ya tenemos una equivalencia que es muy importante que la manejemos de memoria. Ahora vamos al literal C. Nos dicen en el literal C, ¿a cuántas libras equivale 1 kilogramo? Entonces, aquí en otras palabras es como si a nosotros nos dijeran, por ejemplo, cuántas veces cabe una bolsa de agua en un galón, en una botella de galón. Entonces, tendríamos que hacer una división de la capacidad que tiene una botella de galón con la capacidad que tiene una bolsa con agua, que ese sería el término correcto. Entonces, eso es lo mismo que vamos a ir haciendo aquí, es decir, 1 kilogramo nosotros lo vamos a querer dividir o saber su equivalencia en libras, es decir, cuántas libras contiene. Pero lo que nosotros sabemos únicamente es que 1 libra es igual a 454 gramos. Y sabemos que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, aquí vemos que la libra y los kilogramos los podemos trabajar en una sola unidad, en la unidad de gramos. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer la división, los 1000 gramos que equivalen a 1 kilogramo entre los 400 gramos que equivalen a 1 libra. De esa forma nosotros vamos a saber cuántas veces contiene 1 kilogramo a la libra o cuántas veces es la libra, los kilogramos. Entonces hay que hacer esta división. La vamos a hacer 1000 entre 454. Si nosotros recordamos, 10 entre 4 corresponde a 2. Entonces eso es muy probable que el resultado de dividir 1000 entre 454 sea 2. Vamos a hacer la prueba. 2 por 4 es 8. 2 por 5 es 10. Ponemos 0, llevamos 1, 2 por 4 es 8, más 1 que llevamos es 9. Vamos a hacer la resta, en este caso 0 menos 8 no se puede restar automáticamente, hay que hacer un préstamo al número que está a la par, pero el número que está a la par es un 0. Entonces este 0 le tiene que prestar al otro número que está a la par, pero también es un 0. Entonces ya este tercer 0 de derecha a izquierda le tiene que prestar al 1. Si le prestamos al 1, este 1 se queda en valor de 0 porque recordemos que cuando prestamos le quitamos un 1 y 1 menos 1 es 0. Ahora este 0 se vuelve 10, pero este le tiene que prestar al que está a la par. Entonces ya no es 10 el que tenemos acá, ahora es 9. Y este que teníamos acá, sí, ahora es 10.
pero este también le tiene que prestar. Entonces ya no es 10 tampoco aquí, sino que es 9. Y ahora, este último 0 sí es 10 porque ya no le tiene que prestar a nadie más. Entonces 10 menos 8 es 2, 9 menos 0 es 9 y 9 menos 9 nos da 0. Entonces nos queda cociente 2 y residuo 92. Vamos a continuar la división para obtener una cifra más. Vamos a agregar un 0 aquí en el residuo y como agregué un 0 aquí en el residuo hay que agregar un punto decimal en el cociente. La nueva división es entonces 920 entre 454. Esto también va a corresponder a 2 porque ya vimos que 454 por 2 es 908, lo cual es un número muy cercano a 920 y no es mayor que él. Hacemos la resta, 0 menos 8 no se puede, vamos a prestar al 2, el 2 queda en valor de 1 y este 0 queda en valor de 10. 10 menos 8 es 2 y 1 menos 0 es 1, 9 menos 9 es 0. Aquí podíamos continuar la división, pero en este caso la vamos a dejar hasta una cifra decimal. Entonces, este 2.2, ¿qué nos dice? Nos dice que 2.2 libras están contenidas en un kilogramo. Es decir, en otras palabras, un kilogramo es igual a 2.2 libras. O en otras palabras, 2.2 libras hacen un kilogramo. Veamos el comprende. En el comprende nos dice la equivalencia entre libras y gramos y libras y kilogramos es la siguiente. Una libra es igual a 454 gramos y 2.2 libras es igual a 1 kilogramo. Es decir, 2.2 libras hacen 1 kilogramo. Entonces, estas dos equivalencias hay que manejarlas de memoria porque nos van a servir para los ejercicios. Ahora, en el resuelve tenemos expresa los siguientes pesos como se te solicita. Tenemos aquí libras, 2 libras que nosotros las tenemos que convertir a gramos. Como en este caso tenemos libras, que es acá la equivalencia, una libra es igual a 454 gramos, nosotros vamos a multiplicar estas 2 libras por su equivalencia a kilogramos, que es de 454. Ahora, en el literal B nos dice 225 gramos, hay que convertirlos a libras. Entonces en este caso es una división. Estos 225 gramos hay que dividirlos entre 454 gramos. Obviamente vamos a obtener menos de una libra, porque una libra la hace 454 gramos. Y aquí tenemos menos de eso, por lo tanto vamos a esperar menos de una libra en el resultado, en la división. Ahora el literal C nos dice 3 kilogramos es igual a ¿cuántas libras? Entonces de 3 kilogramos nosotros tenemos que pasar esto a libra. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 2.2, porque sabemos que 1 kilogramo es 2.2 libras, entonces para conocer 3 hay que multiplicar. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo voy a dividir y cuándo voy a multiplicar? Mucho ojo, mucha atención. Cuando nosotros tenemos la información que nos dan, es la unidad que aparece aquí con un número 1, vamos a multiplicar. Fijémonos, por ejemplo, en el número 2, en el literal A. Aquí tenemos 2 libras. Veamos las libras. ¿Tiene 1 o tiene un número distinto en la equivalencia? Tiene un 1. Entonces, como nos están dando el valor, la unidad que tiene 1, tenemos que multiplicar por el otro valor, que sería 454 gramos. Pero veamos acá, pasa lo contrario. Tenemos gramos y debemos de convertir a libras. Siempre vamos a utilizar la primera, porque aquí tenemos gramos y aquí tenemos libra. Hay que buscar una igualdad en la cual tengamos las unidades con las cuales nos están pidiendo trabajar. Entonces, como aquí nos dan como información gramos y gramos no está aquí con número 1, entonces en este caso hay que dividir. Ahora veamos acá, tenemos kilogramos y libras. ¿Cuál vamos a utilizar? La segunda equivalencia. Nos dan información kilogramos. Como kilogramos aquí tiene en la equivalencia o en la fórmula o en la regla tiene 1, entonces tenemos que multiplicar esta información por el otro valor. Entonces de esa forma nosotros vamos a saber
cuándo multiplicar y cuándo dividir para no confundirnos, porque si dividimos donde no es, entonces vamos a obtener un resultado incorrecto. El número 2 es un ejercicio que también hay que convertir 50 libras a kilogramos. Entonces ustedes deben de hacer ahí la respectiva operación, y en este caso es bastante importante que se realice tanto el número 1 y el número 2 completo para practicar lo aprendido visto sobre lo que se ha visto en clase.